Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Eterno te prospere en esta oportunidad. Es un placer una vez más tenerte aquí en este tu espacio, momentos de intimidad con Dios, para aprender, para ser instruidos a través de la palabra del Señor. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Suscribiéndote allí, activas la campana de notificación, le das like a este video y lo compartes con alguien más para que también puedan ser edificados y bendecidos. Qué bueno es el Señor. La gracia viene sobre ti. Cuando oras, su poder puedes recibir. Cuando oras, te acercas a su trono. Cuando oras, te humillas ante Dios. Bendiciones abundantes para cada uno de ustedes, que la paz de Dios se repose en su corazón. Hoy quisiera darte un breve devocional acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo, del cristiano carnal y del cristiano espiritual. Para eso quisiera tomar el libro de 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10. Feliz sábado para cada uno de ustedes y que la paz de Dios repose en su corazón. Oremos a Dios. Querido Dios, querido Padre, al estudiar el texto bíblico, háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amados hermanos, el texto bíblico es enfático cuando presenta esto y dice que desea el apóstol que los cristianos sean unidos. Dice que habléis todos una misma cosa, que entre vosotros no haya divisiones. La división es del diablo. Fue lo que él introdujo en el cielo. Introdujo división en los ángeles. Introdujo que hablaran de otra cosa, algo extraño o contrario a lo que Dios ya había declarado. Y quiso ser semejante al Altísimo. Y para eso arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo y los involucró en su plan maquiavélico y satánico, con el cual en este momento también está destruyendo la tierra. Al enemigo no le gusta ver la iglesia de Dios crecer. No le gusta ver que la iglesia de Dios siga avanzando, que la iglesia de Dios se mantenga en movimiento. Eso mismo ocurrió en el Antiguo Testamento también. Ocurrieron dificultades, ocurrieron problemas, ocurrieron divisiones, disensiones, murmuración en el pueblo de Dios. En una ocasión murmuró María y Aarón, el hermano de Moisés. Murmuraron contra Moisés diciendo: solamente por Moisés habla Dios. Y haciendo esta murmuración, Dios castigó a María con lepra. Pero su hermano Moisés fue sabio, fue humilde delante de Dios, y en vez de exaltarse y vanagloriarse y decir: gracias a Dios porque le diste lepra a mi hermana, porque me quitó autoridad con el pueblo, la Biblia dice que Moisés oró a Dios y Dios restauró la vida de María, de estar llena de lepra enferma, a su piel restaurada y sana. En una ocasión también, en el Antiguo Testamento, ocurrió que cuando el pueblo de Dios, Israel, quería agua, empezaron a murmurar contra Moisés y a decirle a Moisés: nos trajiste a morir al desierto, y ahora nuestro pueblo, nuestro ganado está hambriento y está sediento porque tenemos sed. Y en ese momento Moisés clamó a Dios y Dios le dio agua al pueblo. Lo interesante es que cuando el pueblo estaba murmurando y hablando contra Moisés, realmente no lo hacía contra Moisés, lo hacía contra el mismo Dios. Cuando alguien murmura contra ti, no lo hace contra ti, lo hace contra Dios. Y el que lucha contra Dios tiene resultados desastrosos para su vida. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, aquí en este texto bíblico, dice la Escritura que quiere el apóstol Pablo que el pueblo de Dios sea de un mismo sentir. Recordando la oración de Cristo en San Juan 17, antes de irse al cielo,
Una parte de la oración reza de la siguiente forma: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú nos has enviado. Es decir, que el mismo Dios está interesado, el mismo Jesús estuvo interesado en que en sus discípulos que iban a llevar a cabo la misión del evangelismo, cuando Jesús ascendiera al cielo, esos discípulos debían ser uno, debían estar unidos a Dios, debían estar unidos al Espíritu Santo. Pero en este tiempo estamos teniendo cristianos carnales, cristianos no enfocados en Dios, cristianos que en vez de mejorar el culto, empiezan a criticar el culto, que en vez de mejorar la vestimenta de un hermano, empiezan a criticar la vestimenta de ese hermano, y no lo llevan a una conexión con Cristo, a conectarlo con Cristo. Y de hecho, no sé si usted ha escuchado la frase de muchas personas que han dicho: yo no soy cristiano, y no me gustaría ser cristiano. Porque si esos que dicen ser cristianos se viven matando, viven peleando entre ellos mismos, ¿cómo yo voy a entrarme en eso también? Y por eso muchas personas dicen: yo no robo, yo no mato, yo no bebo, yo no tomo la mujer del vecino, yo tengo mi propia esposa. Y eso está bien. Y eso no es lo que te hace ser cristiano, no. Eso no te hace más cerca de Dios. Te hace más cerca de Dios estar unido a Dios y tener el Espíritu de Dios. Porque Dios no mora en la división, Dios no mora en la disensión, Dios mora donde hay unidad. Y la palabra de Dios declara en el capítulo 3, verso 1 en adelante lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo. Es decir, que Corinto, los dirigentes de Corinto, eran unos niños espirituales. A pesar de que tenían tiempo ya en la iglesia, todavía seguían siendo niños, porque vivían peleando entre ellos mismos, diciendo: yo soy de Apolos, yo soy de Cristo y yo soy de Pablo. Y en una ocasión Pablo, enfrentándose a ellos, le dijo: Apolos no murió por ustedes, yo no morí por ustedes. Quien murió por ustedes fue Cristo Jesús. Y Dios aquí no me envió a bautizar, sino a predicar su palabra y a anunciar que su reino viene pronto. Es decir, amados hermanos, que nuestro enfoque debe ser fijar los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Cuando no enfocamos nuestra vista en Cristo, nos enfocamos en los demás. Cuando nos enfocamos en los demás, perdemos de vista a Cristo. Es como alguien que quería algo de Dios, quería mantener su copa llena. Y en una ocasión un pastor le puso un ejemplo y le dijo: mira, te voy a llenar este vaso con agua y quiero que des la vuelta a la iglesia y me lo traigas así mismo como está. Y así que le llenaron el vaso de agua y empezó a dar la vuelta a la iglesia. Y empezó a ver a los demás hermanos. Empezó a ver a aquella que tenía una falda corta. Empezó a ver a aquel que no trajo una Biblia, sino que trajo su celular. Empezó a ver muchas fallas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y cuando llegó donde estaba el pastor otra vez, el pastor le dijo: ¿qué pasó con el agua que te di? Y él dice: pastor, se me derramó y no sé cómo se me derramó. Y el pastor le dijo: te enfocaste más en ver a la gente que en cuidar el agua que tenías. Te lo voy a llenar una vez más y quiero que me lo traigas lleno. Se lo llenó una vez más y esa vez cuando se lo trajo lleno. Y el pastor le dijo: ¿qué hiciste ahora? Pastor, no le quité la vista al vaso. Es lo mismo que yo quiero que tú hagas en esta hora, iglesia de Dios. Que tú no le quites la vista a Jesús. Que tú no le quites la vista al propósito. Que tú no le quites la vista a las promesas de Dios para ti. No te enfoques en el hermano. No te enfoques en si aquel tiene fallas o no. Todos tenemos fallas. Todos somos pecadores. Que tú peques de una forma diferente a la mía no es motivo para tú condenarme. Es motivo para tú orar a Dios y para tú decir: a Dios, ayuda a esa persona a que pueda entrar en una conexión con el Espíritu Santo. Y muchas veces tú y yo nos enfocamos en los demás cuando tenemos que ayudar a los demás. Tenemos que ayudar a nuestro prójimo. La Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que te gustaría que te hagan a ti, hazlo tú también con los demás. Es decir, que si ves a alguien
que va con el mismo saco todos los sábados, pregúntale, hermano, ¿cómo puedo ayudarte a que el próximo sábado venga con un saco diferente? ¿Puedo darte uno de los que yo tengo? ¿Puedo comprarte camisa? ¿Puedo comprarte ropa? Y no empezar a criticar al hermano y decir, wow, ese hermano viene con un saco, con el mismo saco todos los sábados. O que digas, esa hermana viene con la falda corta. Pregúntale si tiene más falda para venir a la iglesia antes de criticarla. O ese hermano nunca tiene Biblia, ese hermano siempre anda con su teléfono. Ese hermano le gusta estar pegado de las redes sociales. ¿Ya le preguntaste si tiene Biblia? ¿O si tiene dinero para comprar Biblia? Acércate a él, acércate al hermano, pregúntale al hermano cuál es su situación para poder ayudarlo. No empecemos a criticar a nuestros hermanos, porque no nos gustaría que nos critiquen a nosotros. No critiques a los hijos de los demás hermanos, porque no te gustaría que critiquen a tus hijos. Enfócate más bien en cómo puedes ayudar a que el pueblo de Dios pueda ser más unido, pueda haber convivencia, pueda haber unidad entre el pueblo de Cristo. Recordando enfáticamente lo que dice la Escritura en el libro de Hechos. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los hijos de Dios, los que estaban llenos del Espíritu de Dios, los que no eran carnales, sino que eran espirituales, dice la palabra de Dios que los espirituales tenían todas las cosas en común y nadie decía esto es mío propio, sino que todo lo compartían. Todo era de todos. Esta Biblia era de todos. Esta comida, si yo compartía con la iglesia una comida, una convivencia, mi comida era de todos. No decía, no le voy a dar a aquel porque aquel no trajo, sino que yo compartía mi comida con los demás. Vivían en unidad. Y eso es lo que Dios quiere en su pueblo en este tiempo, que viva unido. Si el pueblo de Dios va a ser reconocido en la tierra en este tiempo, será por la unidad. Y el pueblo que permanece unido jamás podrá ser vencido por las tinieblas. Mis queridos hermanos, enfócate hoy en Cristo. Fija tus ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta palabra de Dios haya tocado tu vida, tu corazón y tu espíritu. Permíteme orar contigo. Querido Dios, querido Padre, ayúdanos a ser espirituales, a dejar todo pensamiento, todo acto y todo lo que nos ata a una vida carnal y que podamos hoy ser renovados, vivificados por el Espíritu Santo. Llénanos con tu presencia y ayúdanos a vivir cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Feliz sábado.